David subió el estándar de servir a Dios a un nivel tan alto que todos los reyes de Israel fueron medidos en contra del estándar de David. Si tú lees la Escritura, los reyes posteros decían, y sirvió y andó en los caminos del Señor de acuerdo a su padre David. No andó en los caminos del Señor y no hizo lo recto como su padre David. David puso la barra tan alta que puso la vida espiritual muy incómoda para el resto de los hijos de Dios, porque David fue un hombre de Dios. Pero es algo tan interesante. Dice la Biblia que el pueblo de Dios hizo un templo tremendo con sus ofrendas. El famoso templo de Salomón. Una gloria tan hermosa que hasta la reina de Saba vino. Cuando los discípulos venían con el Señor Jesús, se encontraron el templo de Herodes y le dijeron, Señor, mira qué clase de templo más grande, más hermoso. El Señor lo miró y le dijo, de esto no va a quedar ni piedra sobre piedra. El tabernáculo de Moisés fue un tabernáculo tan potente que Dios le dijo a Moisés, cuídate de hacer este tabernáculo de acuerdo al diseño y de acuerdo a las medidas que se te dijo en el monte, porque Dios tiene un diseño, un tabernáculo espectacular. Pero ahora se aparece David, un tipo que no tenía ni antecedente teológico, ni había conocido nada de Dios, y su deseo de adorar es tan grande que corta 4 estacas del monte, las clava en el medio de la tierra, coge 4 pieles de vacas, no hay telas de púrpura, no hay candelabros de oro, no hay altar de bronce, no hay nada, lo pone en el centro. Y ese modelo que hace David, cuando David hace ese modelo, los mensajeros le van a decir al Señor, oye, David ha roto todo tu ordenanza. No hizo en el tabernáculo ni a las medidas que tú le dijiste. La púrpura no está cortada en la esquina que es. El altar de bronce no tiene los 4 codos porque hay 2 sacerdotes que son bajitos. Tú has dicho que los sacerdotes no pueden estar imperfectos. Y David tiene ahí trabajando 1.000.000 de gente, unos cojos, otros están medio lisiados. David ha roto todos los patrones. El juicio tuyo tiene que caer. Y Dios va para allá a verificar eso. Y cuando Dios mira el modelo que David ha hecho, Dios se queda pensativo. Y se pone a observar lo que está sucediendo en el tabernáculo de David. Y Dios cae en la trampa de David. Dios es seducido por el tabernáculo de David. De manera tan grande que en el libro de más tarde, cuando habla Dios proféticamente del levantamiento de los días posteros, dice, porque yo levantaré el tabernáculo caído de David. Dios no se comprometió, no le importó el tabernáculo del desierto. Su propio diseño que Dios le dio a Moisés, después Dios se enamoró más del diseño de David que del propio. Ni miró el tabernáculo de Salomón, no le importó el templo de Salomón, no prometió restaurar el templo de Herodes, pero se enamoró del tabernáculo de David. Es como si Dios mirara la mansión de Coral Gables, con 4 palmas reales a la entrada, 10.000 pies cuadrados, una piscina maravillosa, y Dios dijera, me gusta, pero vinieras allí al lugar donde esté el efficiency más pequeño y dijera, me gusta el efficiency ese más que la mansión de Coral Gables. ¿Y sabes qué sucedió? Dios se enamoró no del diseño del tabernáculo de David, se enamoró del espíritu de adoración que ahí había. Y el Señor prometió, voy a levantar el espíritu de adoración. Cuando dice voy a levantar el tabernáculo caído de David, es que después de David ningún otro rey, ningún otro líder, ninguna otra persona tuvo un compromiso tan serio, no con el ritual, sino con la relación con Dios. Nadie tuvo un compromiso más grande. Entonces nosotros como cubanos venimos a este país, tuvimos una experiencia potente en Cuba. Conocimos al Señor, allí crecimos en la fe, pero llegamos a un país donde hay una libertad tremenda y no sabemos qué hacer con esta libertad. Yo le aplaudo al Señor por ustedes hoy. Yo hablé con un pastor cubano, amigo mío, el otro día, me dice, llevo 4 años y no he podido levantar más de 50 gente en la iglesia. Así que ustedes están bendecidos. Amén. Ustedes tienen una gran bendición. Pero ¿sabes qué es lo que nos va a sacar a nosotros a un gran avivamiento? Es levantar el tabernáculo caído. Ahora, yo te voy a hablar 2 cosas diferentes aquí esta mañana, que son muy importantes para mí porque yo soy cubano de pura cepa, nacido y criado. Yo no nací en este país, ni me crié en este país, ni conozco la dinámica de este país. Pero cuando vine a los Estados Unidos, me fui directo al norte de los Estados Unidos, a la ciudad de Jacksonville, y tuve ahí la bendición de poder aprender, no mucho, como 2 o 3 cosas, pero las que aprendí las aprendí bien. Y una de las cosas que aprendí es que hay 2 experiencias diferentes. Una experiencia en Canaán y otra experiencia en Egipto. Y es fácil sobrevivir en un Egipto y es difícil tener una experiencia en Canaán. Ahora, Dios nos dio este país. Hay un canto que dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nosotros pensamos que volver atrás significa montarnos un avión y volver a vivir en Cuba. No tiene nada que ver eso. Volver atrás significa volver a implementar lo que conocimos.
es arregarnos aquello que tenemos como experiencia. Todos nosotros tenemos una vasija. Y una de las cosas que Dios ha querido hacer con el exilio evangélico cubano en Miami es romper esa vasija. Porque Dios tiene un vino nuevo. Hay algo potente que Dios quiere hacer en medio de esta generación. Y Dios lo quiere hacer con poder, pero Dios está tratando de romper nuestra vasija. Nosotros como cubanos, cuando yo regresé aquí, yo le dije a mi esposa, porque mi esposa ama mucho la cultura cubana, le digo, si tú entendieras más el español, ibas a entender cosas que ahora tú no entiendes. Tú te ríes de cada cosa que yo me espanto. Gloria a Dios. Y ella celebra cada cosa de las cuales yo digo, ay Dios mío. Y esto no quiere decir que soy católico. Esto quiere decir que estoy pensando con esta, cómo llenarme esta sin mover esta y esta. Eso no tiene que ver con el catolicismo. Así que no me digas de católico. Pero a veces la inocencia tiene un poder tremendo. ¿Comprende? Porque con la inocencia a veces uno no ve lo que hace falta. Pero nosotros como cubanos, pastor, somos una cultura dura. Nosotros somos una cultura rebelde por naturaleza. Fíjate cómo es que en Cuba era Radio Rebelde, Juventud Rebelde, Tele Rebelde y el Ejército Rebelde. Todo eso lo teníamos nosotros dentro de nuestro sistema. Ahora, nosotros no nos damos cuenta de esto. Cuando nosotros nos exponemos a un sistema así de años, sin darnos cuenta nos convertimos en el sistema. Uno empieza a reproducir el sistema y no sabe que lo está reproduciendo. Fíjate que en Cuba nosotros los pastores pastoreamos al estilo de Fidel. Si un líder no está de acuerdo, lo botábamos, le poníamos la cruz, lo echábamos a un lado, porque no sabíamos cómo manejar a alguien que nos ama pero piensa diferente. Fíjate que en este país los candidatos presidenciales se dicen las verdades, sus discrepancias cara a cara, y después se dan la mano y se ríen, y el otro día no amanecen muertos al lado de la carretera. En los países nuestros amanecen con un balazo al lado de la carretera, porque nosotros no sabemos cómo escuchar un criterio diferente y decir, tiene razón. Yo le digo a mis líderes, yo tengo una visión como pastor, si tú vienes con un sistema mejor para implementarlo, yo dejo que tú lo implementes. Entonces los pastores en este país necesitamos líderes que apoyen nuestra visión, que apoyen nuestro ministerio, que apoyen lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque muchos de nosotros necesitamos romper nuestra vasija también. Yo hace 15 años que estoy tratando de romper mi vasija, y mis experiencias todavía tengo yo dentro de mi coco, las experiencias, las campañas en la otra parte de Cuba, llegar el hermano hermanito, Dios te bendiga, el lechoncito asado, las aleluyas en los bancos, eso está en mi sistema. Yo he sido intoxicado por eso, que es bueno, pero le digo, Señor, yo tengo una sed tan grande por un mover nuevo, por algo fresco, por una transformación, por una visitación. Nosotros hablamos de una visitación, pero ¿qué se requiere para una visitación? Nosotros necesitamos ver algo. Cuando Dios le dijo a Abraham, quiero que le cortes el cuello a tu hijo Isaac, y salió Abraham con el unigénito, dice la Biblia, en el libro de Marcos creo que el Señor dijo, Abraham vio mi día. Lo vio y se gozó. Pero ¿cómo es posible que Abraham haya visto el día de Dios, el día de Jesús, y Jesús no había nacido? Eso fue 2, 3,000, 4,000 años, sabe Dios, antes de Jesús. Pero Jesús testificó que Abraham vio el día. Dice, lo vio y se gozó. Bueno, si tú miras ese capítulo 22 de Génesis, dice que cuando Abraham iba camino del monte Morea, dice que alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Fíjate qué cosa más grande, vio el lugar de lejos. Abraham vio el Calvario de lejos. Vio lo que iba a suceder, vio la resurrección, vio el cambio, tuvo una visión tremenda. Y cuando Abraham vio lo que venía por delante, dijo, no, yo le voy a cortar el cuello a mi hijo y Dios me lo levante de los muertos. De donde en sentido figurado dice que lo levantó. Entonces, nosotros como hombres de Dios, cubanos mayormente, dentro de esta ciudad, nosotros tenemos que tener una visión futurística de lo que Dios quiere hacer para este lugar. Hace cuestión de 4 meses, el pastor Ricardo Rodríguez, en Colombia, un hombre que admiro increíblemente, hasta yo le diezmo a él allá. Yo personalmente como pastor, me invitó a Colombia. Y yo he tenido cruzados donde hemos congregado 40, 50,000 personas por noche, pero al aire libre. Pero yo nunca había visto lo que vi en ese lugar. Llegué a ese lugar y cuando entramos a la iglesia del pastor Ricardo Rodríguez, vi 2 servicios, estuve ahí con él, de 26,000 personas por servicio, bajo techo. Yo no te puedo explicar lo que es eso. No tengo palabras para poder describir eso. La unción que había ahí, el espíritu de adoración, el ansia, el hambre, la sed de justicia. Estuve 2 servicios allí. Y él me llamó aparte de la oficina, me ungió, oró por mí, me profetizó varias cosas. Cuando yo salí de allí, llegué trastornado. Llegué, pero yo dije, yo no debía de haber venido a este lugar. Porque llegué peor de lo que... Yo fui contento, pero regresé frustrado. Regresé con dolor, frustración, con deseo de dejar el ministerio. Hay gente que fue ahí y ahí empezaron con el deseo de continuar el ministerio. Cuando yo fui allá, se me quitó el deseo del ministerio. Cuando yo aterricé aquí en Miami, que puse los pies aquí en Miami, dije, ¿qué va? Me voy a trabajar biología. Pero el Señor me dijo, yo quiero hablarte. Y
me fui a una propiedad que tenemos al norte de aquí de los Estados Unidos y le dije a mi esposa, me voy a apartar. Yo llegué un sábado de Colombia y el domingo le dije a la iglesia, me voy a desaparecer 10 días. Sorprendí a todo el mundo, le dije, mañana me voy. Llegué a mi casa el domingo, empaqué las maletas, me monté en un carro y arranqué. Me fui, dejé a mi esposa frente al ministerio y me encerré a orar. Me tranqué a llorar 10 días, me metí un ayuno de 10 días. No los ayunos americanos, que es con brócoli en la mañana, con un huevito, con claro huevo en la tarde. No, nada de eso. Lo hicimos al estilo cubano como lo hacíamos nosotros. Agua pura. A buscar al Señor. Padre, háblame, porque si no me hablas, yo no sé cómo pastorear sin avivamiento. Porque cuando tú me llamaste a mí al ministerio, yo estaba muy feliz detrás de mi laboratorio y me llamaste y yo entré a un mover de Dios. Yo no sé, hay hombres de Dios que yo los bendigo, que saben pastorear 20 años sin avivamiento. Yo me quito el sombrero delante de esa gente, los honro. Esa gente vale más que yo, porque sin ver nada, son gente de fe. Se prenden ahí a trabajar donde no se sanan los enfermos, no se salvan las almas, no hay bautismo del Espíritu Santo y pastorean 20 años. Eso es tremendo acto de fe. Yo soy un incrédulo porque yo así no pastoreo. Amén. Yo al menos no puedo pastorear así. Gloria a Dios. No sé si tú puedes pastorear así, pero yo así no puedo. Así me voy a limpiar basura. Y le dije, Señor, yo no puedo pastorear, ni puedo cumplir el ministerio que tú me has llamado bajo cielos de bronce. Porque tú abriste los cielos el día que el Espíritu Santo vino sobre ti. Y hay una promesa tuya para tu pueblo. Pero le dije, Señor, muévete. Y el Señor me dijo, es que hay un problema. Le dije, ¿cuál es el problema? Me dijo, tú eres cubano. ¿Qué tú me quieres decir con eso? Me dice, tú eres parte de una cultura que yo quiero tratar con ella, que quiero romper su vasija. Entonces mira lo que sucedió. El 6º día del ayuno, yo tuve una visión. Y te voy a decir esto, yo ni soy profeta ni soy hombre de ver visiones. Hay hombres que Dios usa con visiones. A mí Dios no me usa con visiones. Ni me usa como profeta tampoco. A mí Dios me usa en sanidad, en echar fuera demonios, pero nunca me usaba como profeta. Entonces te digo eso para que veas que no te está hablando un profeta. Cuando me tiro a orar el día 6º, Dios me dio una visión. Me tomó un éxtasis. Le dije a mi esposa que me asusté como nunca me he asustado en mi vida. Porque empecé a oír voces que me estaban volviendo locas. Esas voces eran voces distantes, voces angélicas, y yo estaba volviéndome loco. Pero me levantó el Señor y vi un río y el agua estaba sucia, era como un fango. Nosotros los cubanos conocemos la palabra fango, ¿verdad? Era un fango, era un lodo. Y yo le dije, Señor, ¿qué es esto? Y Dios no me habló nada. Cuando yo salí de ese ayuno, Dios me habló muchas diferentes palabras proféticas. Y 3 días después del ayuno, estaba yo tirado de rodillas en la iglesia y me vino la visión aquella. Y el Señor me dijo, agárrate, voy a decir lo que es. Y el Señor me dijo, lo que viste no es un río. Digo, no es un río. Le dijo, parece un río. Me dijo, no es un río. Lo que viste es una grieta en la tierra. Viste una abertura en esta nación. Le digo, ¿pero qué cosa es? Y el Señor me dijo, voy a dividir en dos, voy a partir a esta nación ideológicamente en Dios. Fíjate, la voy a partir en dos. Voy a visitar a la costa oeste de los Estados Unidos con un terremoto. Voy a visitar a Washington con un terremoto. Fíjate, esto fue antes del terremoto de Washington. Me dijo, y voy a visitar la iglesia. Y voy a dividir la iglesia también entre los que producen y los que no. Le dije, Señor, ¿pero cómo vas a hacer eso? Regresamos, mi esposo y yo nos montamos en un avión y nos fuimos a Washington. Y nos fuimos a dar al monumento de Lincoln y al monumento de Washington. Estuvimos ahí con mi esposa es testigo de eso. Y empezamos a orar allí, Padre, ten misericordia a esta nación, ten misericordia a esta nación. Terminamos de orar, nos montamos en un avión y regresamos. Aterrizando en Miami, el otro día tembló la tierra en Washington. Pero eso fue algo serio. Serio, pero serio. Eso fue algo bien serio. No pasaron 2 meses o 3 meses de eso y empezaron las protestas aquí en Wall Street. Salió la gente con el Occupy, una división teológica dentro de la nación. Entonces, 2 cosas me habló el Señor con respecto al sur de la Florida. Una de las cosas que me dijo esto, voy a visitar el exilio evangélico cubano, que una vez estuvo en fuego, lo voy a visitar, lo voy a encender y todo lo que tuvo fuego se va a volver a prender nuevamente. Para mí ha sido la visión más potente que yo he tenido, porque mira lo que pasa con nosotros los cubanos. Nosotros los cubanos tenemos un remordimiento histórico. Nosotros somos 4 generaciones. Nosotros somos las generaciones que nos quitaron todo. O sea, las generaciones que nos fusilaron a los familiares,
nos quitaron los edificios, las propiedades. Esa generación vino con un remordimiento increíble, una falta de perdón que no lo puede, que todavía está arraigado. Pero después vino la generación también, que fue como la generación de la mía, de los rebeldes. La gente de 40 y pico años, la gente que tuvimos que manipular, engañar, cuando no quería trabajar, buscar el certificado médico, los daba a contar del médico. Nosotros aprendimos el pillaje, el engaño, la manipulación para subsistir. Y eso se nos quedó dentro del sistema. Detrás de nosotros vino la generación de la madre que tuvo que vender parte de su cuerpo por una Coca-Cola o la tuvo que vender para poder alimentar a los muchachos. Y después vino la generación que dijo, ¿para qué estudiar? Si un chofer de taxi gana más que un médico, ¿para qué voy a estudiar? Entonces, en 50 años nos desbarataron. Socialmente, emocionalmente, espiritualmente, como seres humanos. El cubano tiene un golpe muy fuerte en el alma. Amén. Amén. Entonces, llegamos a este país y tuvimos una experiencia genuina allá, pero no sabemos cómo activar ese mover aquí. Entonces somos la mayoría, somos 2.5 millones de latinos en el sur de la Florida y somos 1.2 millones de cubanos casi. Y a Miami le dice el cementerio de quién, a ver si usted sabe, de los pastores. Pero no es el cementerio ni los pastores colombianos, ni los venezolanos, ni los hondureños, porque en Miami yo predico para 1 millón de esos pastores que llegan a los 3 años, tienen 300, 900, 600 personas y edifican sus lugares, están en radio, televisión. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Es el cementerio de los pastores cubanos, por la cultura con la cual tenemos que tratar. Ahora, ¿cómo tú crees que el sur de una ciudad, y a mí me han tirado piedra por esta cantidad, porque dentro del pueblo cubano en Miami nosotros no tenemos profetas, nosotros tenemos pastores y evangelistas, pero no tenemos profetas, porque en Cuba nosotros no tuvimos revelación del ministerio quíntuple. En Cuba eran los pastores, los reverendos pastores y los reverendos evangelistas. Yo fui los dos. Pero tú hablabas de un profeta y había que matarlo. O hablabas del ministerio apostólico y había que matarlo. Y el ministerio del maestro no existe prácticamente. Tú ves la conferencia, profeta tal, apóstol tal, pastor tal, evangelista tal. Tú nunca ves una línea que diga maestro tal. Nosotros no tuvimos maestros. Nosotros tuvimos exhortadores, predicadores, pero no tuvimos maestros, gente que nos pusiera fundamento para que uno pueda perseverar en la fe cuando viene la presión. ¿Tú sabes cuántos cubanos, hijos míos, conocí yo en Cuba que andaban en fuego, gente de ayuno, de oración, de búsqueda, de intercesión? Aquí cuando llegaron se le apagó el fuego a todo el mundo. Gloria a Dios por ustedes que están en fuego. Amén. Amén. Pero el pueblo cubano nuestro necesita una voz profética que le diga, ¡levántate! Gloria. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos eso porque somos la mayoría en el sur de la Florida. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si tú coges un catarro en La Habana, un catarro en Morón y vuelas a Miami, el catarro no se queda en La Habana, viene contigo. Entonces con nosotros a la tierra de la libertad traemos 1 millón de esquemas, de paradigmas, de sistemas de creencia que los tenemos dentro y nada de eso se ha roto. Y esa es la barrera número 1 que tiene Dios para usar al pueblo cubano evangélico que hay en Miami. Hay silencio. Sé que pero yo no venía aquí a predicar porque el pastor Dios lo usa con milagros, señales y maravillas. Gloria a Dios. Pero Dios tiene un llamado para nuestro pueblo. Dios tiene un llamado potente. Ahora, ¿qué función tenemos tú y yo aquí en el plan profético de Dios en esta ciudad? Porque fíjate, un periodo profético es un plan que empieza el día que Dios emitió un decreto hasta el día que se cumple. Pero dentro de ese periodo profético hay un plan profético, que ese es la armazón, es la estructura, es lo que está conectado dentro de ese plan profético. Y dentro de un plan profético hay hombres y mujeres que unos están disponibles para esa obra de Dios, otros no están disponibles para la obra de Dios. Y Dios hace rato quiere hacer algo en el exilio nuestro. De rato lo quiere hacer. Hay un mover de Dios. Hay algo potente que Dios quiere hacer en medio nuestro. Que lo quiere hacer. Fíjate, si Dios quiere restituir. Nosotros hemos escuchado de años con respecto a maldiciones generacionales. ¿Cuánto han oído de eso? Amén. Y le ponemos un éxito, un énfasis a la maldición. Mira lo que le hicieron al pueblo de Dios. Hugo Chávez se paró hace 7 meses, lo vio en televisión, maldijo a Israel. Mira el cáncer que cogió el tipo. Amén. Turquía se ha puesto de enemigo de Israel, producto de aquello que sucedió con el barco que iba para el Strip de Gaza, y ahora Turquía la ha tomado 2 terremotos que la ha acabado. El presidente de esta nación, que es el error más grande que esta nación ha tenido, un error terrible, que había que estar loco de mente para poderlo volver a elegir. Mira, este hombre se ha hecho enemigo ideológico de Israel, del pueblo de Dios. Entonces, la gente que le ha hecho así a Israel, ¿qué le ha sucedido? Pero te voy a poner un ejemplo. Alemania nazi
entre el año 1938 a 1944 mató 6 millones de judíos. Pero Alemania nazi, 5 años después que los aliados desbarataron el país, 5 años después tenía la economía más fuerte de Europa, tenía las carreteras más grandes de Europa, y ningún país ha tenido el éxito que ha tenido Alemania en producir un Mercedes-Benz, un Audi, un Porsche, un BMW. Y hoy se está cayendo Europa y Alemania tiene el puntal número 1 económico. Pero ¿cómo es posible con lo que Alemania le hizo a Israel? ¿Dónde está Dios? No, es que tú no entiendes. Nosotros pensamos que Dios es un Dios de juicio, pero mira lo que Dios verdaderamente Dios es. Cuando Alemania cometió ese error, el dolor interno de Alemania, porque date cuenta que Alemania fue la nación que nos dio a Goethe, que nos dio a Einstein, que nos dio las matemáticas modernas, que nos dio las probabilidades, las ecuaciones transformadas de Fischer, una nación increíble, nos dio un Arturo Schopenhauer, un Federico Nietzsche, sí, ateos, pero gente que sabían pensar. Entonces, Alemania ha tenido un remordimiento terrible. Una nación tan civilizada como esa descendió a unos niveles tan bajos como lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y sabes qué ha hecho Alemania? Se ha metido desde el año 45, que se acabó la Guerra Mundial, en un periodo de restitución a Israel. Alemania le ha dado a Israel un promedio, creo que son 180 billones de dólares en restitución, y todavía mantiene 100.000 personas que estuvieron en campos de concentración a una razón como de 30 millones de dólares al mes. Alemania fue la primera nación que le construyó el sistema de buques, el sistema de irrigación del Negev. Alemania ha restituido a Israel, y producto del arrepentimiento, la restitución, verá la bendición que ha venido sobre Alemania. Y esa no es la Alemania de hoy. Te estoy hablando de la Alemania que le llamamos nosotros la Rafa en aquella época, la Alemania occidental, que era la mitad de la Alemania de hoy. Tomó todo el peso en su espalda la restitución al pueblo de Dios. Y mira la bendición de Dios como ha venido para Alemania. Ahora, imagínate tú qué sucede cuando un pueblo de Dios que Dios ya conoce, que le ama, que ha sido redimido por la sangre del Cordero, que camina en la unción, en la gracia de Dios. ¿Qué sucede cuando uno dice, Señor, yo voy a restituir lo que te debo? Voy a pagar mis votos, como hizo el profeta Jonás cuando dijo, yo pagaré lo que prometí, pagaré mis votos a ti. Fíjate que cuando Jonás hizo esa oración, inmediatamente el perro vomitó. Entonces, nosotros como pueblo de Dios tenemos que marcar el compromiso nuevamente, decir, Padre, yo voy a poner en esta nación donde tú me trajiste, voy a rodar todas mis cartas en tu obra en esta nación. Yo me voy a tirar a dar lo mejor de mí. Yo me voy a tirar al mundo detrás, porque lo que pasa es, mis hijos, que muchos de nosotros vinimos a este país con una pala en la mano en busca del oro. Entonces, todo aquello que eso nos interponga en el camino, que nos evite buscar el oro, si es el ministerio de la iglesia, si es la vigilia de oración, si es contribuir económicamente, todo lo que pueda ser un ataque al oro que nosotros vinimos a buscar, inmediatamente lo desechamos. Y prácticamente el evangelio es un ataque a ese oro, porque el evangelio demanda compromiso, demanda contribución, demanda santidad, demanda búsqueda, demanda prioridades, demanda responsabilidades, para que una obra pueda crecer. ¿No te das cuenta de lo que te estoy hablando? Amén. Nosotros necesitamos levantar iglesias cubanas con 4 o 5 mil personas en esta ciudad. Amén. Nosotros necesitamos eso. Hay como 2 iglesias cubanas en esta ciudad que tienen, una tiene 1.500 y la otra tiene como 3.000 y pico. Los dos son pastores cubanos, pero uno nació aquí y el otro lleva 50 años. Entonces, como la mentalidad es diferente, lo que ha arrastrado ha sido gente diferente. Recuerda lo que dice la palabra, tal es su pensamiento y su corazón. Así es, nosotros necesitamos una visión tremenda. Yo estuve en la iglesia del pastor Joel Austin porque fui muy amigo de su padre. Y cuando tú lo miras en la televisión, él se ve bien de cerquita, pero eso no es así. Hay una cámara que está en la punta de arriba, porque eso es un lugar inmenso. Y esa cámara costó, es una cámara Sony, esa cámara costó como $25.000. Pero el lente que la cámara tiene costó como $60.000. El lente es lo que hace que tú lo veas cerca. Todos nosotros tenemos un corazón tremendo que ha sido transformado por el Señor. Ya tenemos el llamado. Eso está ahí adentro. Pero nos hace falta el lente, la visión. Nos hace falta ver a distancia como vio Abraham. Nos hace falta tener una visión de lo que Dios quiere hacer. Una visión mayor. No solo que nos involucre a nosotros, que involucre al reino. Amén. Yo estoy quedando muy pocos amén esta mañana. Nosotros tenemos que levantar, nosotros tenemos que pensar de esa manera, ¿comprende? Porque nosotros tenemos revelación. El pueblo cubano es un pueblo que cuando conoció a Dios se entregó de verdad a Dios.
Le amó verdaderamente, pero cuando caemos en la libertad no sabemos qué hacer con ella. Es como un amigo mío que siempre le está orando al Señor, intercediendo en lengua. Padre, yo quiero un bote, y esto no es un chiste, esto es una verdad. Ahí en Jacksonville, donde yo estaba, oraba a Dios, pedía ayuno y todo, el sueño de él era un bote. Y un día Dios contestó la oración, porque nosotros no nos damos cuenta que nuestra oración tiene grandes consecuencias. Cuando tú abres el pico y te pones a orar, eso se oye en el cielo. Amén. Oye, nosotros en Cuba cantamos un canto en la tierra, en el cielo se oye. Lo que en la tierra se habla. Ahora te voy a poner un ejemplo. Si tus pensamientos fueran en alta voz, ¿eso no cambiara tu manera de pensar? Amén. Absolutamente. Imagínate tú que tú entres y a mirar qué feo le queda el vestido de su hermana. Eso tiene que cambiar tu manera de pensar porque la hermana lo oye. Pero la realidad es que lo que nosotros pensamos en el cielo se oye. Comprende, porque Dios escudriña. Cuando el padre David llamó a su hijo Salomón, él dijo: hijo, sirve a Dios, porque recuerde que Dios escudriña y pesa los corazones y las mentes de los hombres para dar a cada cual según el designio de su corazón. Fíjate, según el designio de su corazón. Entonces Dios nos quiere ayudar a nosotros como pueblo cubano, pero nosotros tenemos que tener un compromiso. Me llamó el otro día, bueno, déjame dar marcha atrás, que se me da ese punto, con el hombre de la bendición, orándole al Señor, le está orando por una bendición, un yate. Él siempre quiso un bote, y Dios, que es un Dios justo y bueno, un día le tocó la puerta un tipo, que era miembro de nuestra iglesia americana, se mudaba para Boston, y allá arriba, el hombre lo llamó y le dijo: tengo aquí un yate, y el Señor me puso en el corazón que te lo sembrara, y le regaló un yatecito, para que tengas idea, de 60 pies, los que conocen botes y eso saben lo que estoy hablando. No un botecito con un motor ni con remo como los que había en el puente de Almendara en La Habana, no me refiero a eso. Un señor yate, un yate de 4 millones, se lo regaló al tipo. Y el tipo celebró, oró, dio el testimonio, las maravillas de Dios. No pasaron 3 semanas, el tipo está en la iglesia otra vez orando. Y dice: un hombre feo, me está orando por un avión. ¿Qué está pasando? ¿Sabe qué está pasando? Se sienta conmigo el hombre y me dice: mira, la situación está, tengo un yate que este hombre me dio, está pago. No debo nada, pero ahora lo tengo en el puerto y tengo que pagar como $1,500 al mes solamente en tenerlo dentro de la marina. Tengo que pagar mantenimiento, tengo que pagar el capitán. El yatecito me está costando como $3,500 al mes que no tenía en el presupuesto. Entonces me dijo el hombre: yo acabo de descubrir una bendición muy grande. Y lo que acabo de descubrir es que cuando la bendición de Dios viene a nuestra vida, nosotros tenemos que tener la estructura para poder sostener esa bendición. Amén. Tenemos que tener, por eso es que muchas veces nosotros la bendición no viene, porque si viene la bendición nos mata. No hay la organización, no hay la estructura, el pensamiento no está organizado, no sabemos cómo hacerlo. Cuando uno quiere que la bendición de Dios venga, uno tiene que prepararse también como ser humano. Amén. Comprende, como persona uno tiene que estudiar, uno tiene que crecer, uno tiene que explorar afuera lo que está pasando. No hay ninguna obra, ningún libro, ninguna producción grande que se haya hecho y sea la obra exclusiva de una persona. Todas las cosas grandes que se han hecho contienen pedazos de otra gente. Amén. Entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos que estudiar lo que Dios está haciendo en el mundo, en otras iglesias, en otros ministerios, porque Dios no opera solamente en mi vida. Hello. Amén. Dios opera en todos nosotros. Amén. Entonces yo siento un llamado en mi vida tremendo para poder hablar al pueblo de Dios cubano en el sur de la Florida. Dios quiere levantar mega iglesias cubanas en el sur de la Florida. Dios quiere levantar mega ministerios. Dios quiere encender mega ministerios. Pero ¿qué precio estamos nosotros dispuestos a pagar como individuos? ¿Qué precio nosotros estamos dispuestos a pagar? Ahora, mira dónde está la clave. Nosotros, los cubanos, nos enseñaron a ser individualistas. Por favor, yo no vine aquí a hostigar a nadie. Yo como hombre de Dios vine aquí porque creo en esta visión. Y sé que Dios quiere hacer con usted algo grande. Y mi sombrero yo no me lo quito delante del pastor y la pastora. Mi sombrero me lo quito delante de los líderes que hay aquí. Porque nosotros los pastores, si no fueran los líderes que yo tengo, yo no hubiera soportado las presiones de Miami. Te lo aseguro, hubiera reventado. Si no fuera por los Fernando que están a mi lado, los directores de alabanza que tengo, los sugieres, los músicos que nos dan su amor, con su disposición nos sirven cuando uno los llama. Esas son la gente que uno se quita el sombrero. La gente del sonido que se asegura que no me dé un feedback. La gente que me está sirviendo en la mesa, que me pone todos los carteles afuera en la iglesia. Gloria a Dios por esa gente que trabajan y están ahí sirviendo. Gloria al Señor por el pueblo de Dios. Oh, aleluya. Gloria a Dios por el remanente. Y alabamos al Señor por eso. Pero te voy a decir algo. Nosotros como pueblo cubano necesitamos desintoxicarnos. Nosotros nos enseñaron de año el individualismo.
nosotros no supimos trabajar en equipo. Nosotros fuimos gente individualista. Fíjate si es así que tú tomas, la historia dice que tú echabas a pelear un soldado romano con un bárbaro o con un gladiador. Por eso en el Coliseo de Roma no habían soldados romanos peleando, porque los bárbaros, esa gente afuera, eran unas bestias como soldados. Y cuando tú echabas un soldado romano con un soldado bárbaro o con un gladiador, generalmente el porciento mayor, siempre el soldado romano, un combate mano a mano, perdía la batalla. Pero cuando tú echabas los ejércitos romanos con cualquier ejército, ningún ejército soportaba la estructura, la organización y la disciplina del ejército romano. Esa gente sabían trabajar en equipo. Y como sabían trabajar en equipo, conquistaron toda la región de su época. Porque sabían lo que era sujeción a autoridad. Nosotros los cubanos no conocemos sujeción a autoridad. No conocemos eso, y te voy a explicar por qué. Porque nosotros nacimos en una nación que no había autoridad. Primeramente, nacimos bajo un régimen que no fue elegido democráticamente. Llegó el poder a la fuerza. Después quitó la autoridad. El resto de los países, yo tengo una iglesia llena de gente colombiana, venezolana, centroamericana, donde predomina el catolicismo. En esos países ellos tenían respeto al cura, al sacerdote. Entendían que había una religión o había una autoridad eclesiástica, caduca, diabólica, como nosotros creemos, pero había en su mente el papa, el cura, el sacerdote, era otra autoridad distinta a la autoridad gubernamental. Y existió el respeto al pastor. En Cuba no había el respeto al pastor. Se le llamaba por su nombre. ¿Cuántas veces le decía al pastor Alejandro Nieto que ese hombre fue un apóstol, un pastor Alejandrito? Es una falta de respeto. Se fue un hombre ungido por el Espíritu Santo, un apóstol a la nación, Alejandrito. No, el hermano Orson. Eso es una falta de respeto. Le digo yo a Orson personalmente como mi amigo, pero es el pastor Orson Vila. Amén. Pero nosotros no nos enseñaron eso. Porque nos mataron, acabaron con el catolicismo en el año 59 y lo primero que hizo el diablo fue borrar el sentido de autoridad eclesiástica. Entonces, por el otro lado, la autoridad que conocimos fue una autoridad dictatorial, a esa aborrecimos. Y como la aborrecimos a esa, juzgamos a todas las autoridades por lo mismo. Los cubanos vamos aquí y no nos sometemos a nada. Amén. A nada. Y cuando se nos trata de corregir, inmediatamente saltamos de un lugar a otro. Entonces, eso detiene el avivamiento en el exilio nuestro, porque el reino de Dios está basado en principios de sujeción y de sometimiento a la autoridad. Es un mecanismo divino. La iglesia no es la idea de un hombre de Dios. Las iglesias pagan poco, te digo. Yo trabajo en el mercado y un día entro en una operación y busco $1,600 en un día en 5 minutos. Eso es increíble. Pero paso horas y horas aconsejando, ayudando, visitando. Y si un día pido una ofrenda especial 2 días seguidos, ya me están diciendo que quiero el dinero de la gente. Entonces la iglesia es la idea de Dios, es un llamado. Eso está en el corazón de Dios. Está metido, arraigado. Pero para que haya un avivamiento, nosotros tenemos que entregar 3 cosas como pueblo cubano. Nosotros tenemos que entregar la rebeldía. Nosotros tenemos que renunciar a ella. Amén. Públicamente. Yo hice en mi iglesia eso un día. Y Fernando y mi esposa son testigos de lo que sucedió. Llamé a todos los colombianos y pónganse de pie, vamos a pedirle perdón al Señor por el pecado de los colombianos. Por la drogadicción, la FARC, y los colombianos se levantaron, lloraron, pidieron perdón sin problema. Después le pedí a los venezolanos, vamos a pedir perdón por lo que ha hecho Hugo Chávez, por el orgullo de los venezolanos. Los venezolanos se levantaron a llorar, pidieron perdón. Después yo de inocente le pedí a los cubanos, vamos a pedir perdón a los cubanos por el latrocinio, el engaño, el desfalco que le hemos hecho aquí al IRS en la ciudad, al Medicaid, que lo hemos acabado. Vamos a pedirle perdón. Y se pararon y dijeron, a nosotros, es a los que hay que pedirnos perdón por lo que lo hicieron. La rebeldía le salió hacia el pueblo. Gloria a Dios. Y ahí fue donde mi esposa me dijo, acabo de conocer algo de tu cultura que no sabía. Tu cultura está inoculada. Le dije, pero es que no tenemos profetas, hija. ¿Qué pasa cuando fueron 400 años? No había profetas. No había profeta que le gritara al pueblo por amor, le dijera, oye, me vas por mal camino, enderézate. Es muy fácil venir a hablarle a un hombre de Dios, pero es difícil hablarle a un pueblo. Y decirle, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre 2 pensamientos? Déjense el cuento, si nosotros los cubanos lo tenemos más fácil que el resto de los inmigrantes. Aquí vienen inmigrantes, se meten 10 años sin papeles trabajando por la izquierda y tienen mejor actitud que los cubanos. Sí, Señor. Y si levantamos una iglesia, esa gente trabaja en el doble que nosotros y están en todo el servicio y nosotros damos excusa que el Parlamento tenía el tráfico. ¿Comprende? Porque como cultura somos así. Pero eso, claro, eso yo lo digo aquí porque estaba en mi iglesia. Si lo digo en una iglesia mía de cubanos, se me va a la mitad el otro domingo. Ahora yo dejo este desastre aquí que el pastor lo arregle. ¿Comprende?
Te lo digo con toda sinceridad. Pero a mí lo que me duele, y hay una frase que no es una mala palabra, nosotros dijimos una mala palabra, que la frase me jode. Que eso no es una mala palabra. Nosotros la adoptamos así, pero a mí lo que me duele es que un pueblo como el nuestro, con tanto potencial, con tanto conocimiento Dios tuvo, con tanto sufrimiento, con tanto precio que pagó, que uno venga aquí al exilio para hacer historia. No, lo que Dios hizo en mi campaña en La Habana. Oh, yo fui el hermano Juan Carlos González, el hermano que el Señor usó en la iglesia, pero yo tengo 47 años, yo no quiero hacer historia. Yo me siento lleno de vida, con un potencial tremendo. Le he dicho, Señor, te he entregado a mi mujer, mis hijos, mi finanza, todo. Yo quiero que tú me uses. Yo soy el hombre que tú estás buscando. Buen matrimonio, buen hombre de Dios, un hombre recto, diezmador, santo. Nunca he mirado pornografía, nunca me he metido con otra mujer. Úsame si tú hablas que tú quieres esos hombres. No me dejas más una baba de esa que tú das con otro predicador. Dios está buscando un hombre. Y en la quinta banca tienes al hombre. ¿Y dónde tú me vas a usar? Amén. Pero me dice el Señor, el problema tuyo es uno, hijo, es que tú eres cubano. Digo, ahí va Dios otra vez con el cubaneo. Me la tiene con el que soy cubano. Pero tú sabes que me dice Dios, tú eres cubano, ora por tu pueblo. Ora por tu pueblo. Ora por tu pueblo. Quebrántate en oración por tu pueblo. Gime. Tírate en el altar gemir. Ora por el pecado de tu pueblo. Nosotros como nación, nosotros las iglesias cubanas deberíamos formar un gran servicio en Miami y pedir perdón a esta ciudad. Debiéramos hacer eso, para que se rompa en nosotros la soberbia, la altivez de espíritu. Nosotros como nación llevamos las características típicas que dice Dios, que se pone a distancia de uno. Pero no tenemos profetas. No hay gente que nos hable de esa manera. Pero tenemos el potencial para cambiar la economía del sur de la Florida. Porque nosotros, los cubanos, tenemos 1000 errores, pero sabemos ser amigos. Cuando nosotros decimos somos amigos, morimos por las causas, morimos por nuestra nación, morimos por nuestras amistades, morimos por nuestras iglesias. A mí no me gusta la gente dice, no, los cubanos son tacaños. Eso no es cierto. Los cubanos son dadivosos. Amén. Son de las culturas que yo he conocido. Claro, les cuesta trabajo darte el billete, pero cuando captan una visión, no solamente te dan el billete, te dan la vida. Porque nosotros somos una cultura así. Pero nosotros tenemos que buscar un mover de Dios que diga, Señor, ayúdanos a trascender, a pasar el accidente histórico que vivimos. Señor, ayúdanos porque tú eres más grande. Tu historia, Señor, es más grande que mi historia. Tu propósito es más grande que el mío. Tu visión es más grande que la mía. Señor, ayúdame a morir. Mira, hijo, el reino de los cielos es un sistema al revés. Es como pararse de cabeza y mirar al mundo al revés. El reino de los cielos se sube bajando, se muere viviendo, se recibe dando, sea el primero siendo el último, sea exaltado siendo humillado. Esto todo es al revés aquí. Amén. Amén. Es un sistema totalmente al revés. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya es la única. Pero bueno, Dios. Ya se me fue el tiempo. No, porque como yo soy un hijo espiritual, prácticamente el pastor Orson, a mí se me pega la manera de predicar de largas horas. Y no le quiero hacer eso. La vez que yo por primera vez lo vi predicar en la Liga General, predicó 3 horas y dije, este hombre como tiene que decir, pero parecía que era como media hora. El tiempo voló, porque el problema es cuando la unción está fluyendo, uno no nota en el tiempo. Hay otros mensajes de 30 minutos que parecen que llevas todo el día. Pero voy a concluir con algo muy importante. Muy importante. La unción que tú honras es la unción que tú atraes. Fíjate, la unción que tú honras es la unción que tú atraes. Lo que tú honras, si tú honras este ministerio, si tú honras, yo te voy a pedir un favor, ustedes como líderes, búsquenle un escudero al pastor. Él no tiene que hacer nada de eso que hace aquí, que sea alguien quien ayude a que la gente sube, que le dé el micrófono, que se aseguren que ese cable que está ahí, eso no puede estar amarrado. Usted no vieron el pastor como no tenía tiempo. Un escudero, una persona que está llamada a honrar esa unción, le facilita a él ese mover rápido. Eso aquí se tiene que levantar un escudero. Nosotros somos independientes y los pastores lo tienen que ayudar a él. Porque él es independiente como yo. Yo no necesito que nadie me ayude. Pero el problema es que hay gente que Dios llamó con el llamado de ayudar, no a sanar enfermos. Amén. Entonces ellos necesitan fluir en la unción de ayudar como yo necesito fluir en la unción de sanar enfermos. Entonces aquí se tiene que levantar a alguien que sea el escudero del pastor, que esté con él para todos lados, como es Fernando conmigo,
Que si lo ven trabado en el cable, corran. Si alguien necesita subir, suban. Eso es importante porque la unción, si tú honras la unción pastoral que hay en ellos, que yo sé que tú la honras, va a venir sobre ti esa unción. Eso es muy importante. Y va a ser un reto de humildad para ellos porque la gente independiente no acepta ayuda. Yo fui así. Yo soy capaz, yo soy Juan Carlito de la Vara. Pero en el reino hay que morir si uno quiere ser exaltado. Yo llevo 3 años en la ciudad de Miami, en un estado, en inglés se dice death row. ¿Eso cómo se dice en español? Calle muerta. Calle muerta. Efectivamente, estás en la muerte. Porque nosotros los hombres de Dios pasamos 1% oral en nuestra vida huyéndole a la muerte. No a la muerte física, sino me refiero a la muerte del yo. Le huimos a esa experiencia terriblemente. Rara vez tú ves un pastor de una iglesia de 300 personas criticando al que tiene 100. El que tiene 300 personas critica al que tiene 800. Y hay 3 niveles de honra muy importantes que nosotros como pueblo cubano tenemos que ser. Escucha eso, no critiques a ningún pastor por televisión si tú quieres que esta iglesia crezca. Son principios que nunca me enseñaron a mí, pero te lo estoy diciendo porque lo aprendí, me los enseñó el Espíritu Santo. Para donde tú vas, uno nunca critica el nivel donde uno quiere llevar. Ni critica el nivel que está, ni critica el nivel donde salió. Y te voy a explicar, hay 3 niveles de honra. El primer nivel de honra que tú debes honrar a la gente que tiene menos que tú. Porque esas son la gente que están donde tú estabas. Esa gente tuvieron las pesadillas, están luchando por salir del mismo lugar que tú saliste. Esa gente hay que honrarla. No lo mires por encima del hombro. Si Dios te dio un carro nuevo, no se lo parquees en la cara. Eso no se hace. Porque eso es humillar, ultrajar, y eso es angustiar y afligir el espíritu del hermano. Y dice que los que hacen tales cosas, la ira de Dios se desemboca sobre ellos. Si nosotros vamos a ser de la palabra, tenemos que meternos la palabra de verdad como es, no lo que nos conviene. Después tenemos otro nivel de honras, que son la gente que están a tu nivel. Esa gente tú los tienes que honrar porque son la gente que están luchando por llegar donde tú mismo quieres llegar. Esa gente tiene los mismos diablos que tú tienes, pelean las mismas batallas, tienen la misma posición, están orando de la misma manera, tienen las mismas preguntas que tú tienes, los mismos conflictos en el hogar. Esa gente hay que honrarla, porque a ti te ayuda cuando alguien honra y entiende y te da compasión en el momento que tú vives. Amén. Y después tienes que honrar a la gente que está por encima de ti, porque son la gente que llegó al lugar donde tú quieres llegar. Honra eso para que la unción que tú honras sea la unción que tú atraigas. La gente por televisión acusa a todos los pastores estos grandes de iglesias grandes. Yo no gasto mi tiempo en eso porque yo quiero tener una iglesia grande. ¿Comprende? Yo quiero tener 5,000 gente. El pastor del Valle tiene una iglesia de 5,000 miembros. Y yo sé que cuando yo llegue allá van a haber gente, 200 gente que van a decir horrores de mí. Amén. Yo lo sé. Ya con 200 y pico personas que tenemos en la iglesia dicen horrores de nosotros. Y que que se cree y vino aquí a cambiar a Miami. Yo no vine a cambiar aquí a nadie. Yo soy un hombre de Dios y donde Dios me abre la puerta y la oportunidad y disparo el mensaje que Dios me dio. Amén. Gloria a Dios. Comprende, los carteros son así. Por ejemplo, cuando un cartero viene y el cartero te trae el bill de la casa, él tiene que pagar el mortgage. Tú no sales con un zapato ahora en la cabeza. Él es el cartero, él simplemente le trajo el mortgage. Los hombres de Dios somos voceros, uno trae el mensaje, pero no es el mensaje de uno. Es un mensaje del cielo, es un mensaje que vino de arriba. Entonces, Dios. son cosas muy importantes que nosotros tenemos que aprender. Gloria al Señor. Lo otro es entregar al Señor aquello que es de valor para ti. No sé si te acuerdas del sacrificio de Elías. Elías llegó a un momento crucial en la nación donde dice que el pueblo claudicaba entre 2 pensamientos. Y dice que claudicaban con respecto a qué Dios iban a servir. Claudicaban eso. Si Dios te plantó en esta iglesia, no mires a otra iglesia. Amén. No te pongas a mirar otro mensaje, otra cosa, me voy para aquí. No, si Dios te plantó aquí, aquí sangra. Amén. Da tu vida y no te muevas de aquí. Amén. Y ayuda a esta iglesia con tus diezmos, tu oración. Eso es muy importante. No vivas el Dios esquizofrénico. Dios me habló, me planto aquí. A los 3 días, pastor, Dios me habló, me planto allá. Pero si tú te acuerdas de Elías, Elías hizo algo muy tremendo. Dice que Elías llamó a los profetas, los citó y le dijo, corten un buey, el Dios que responde a través del fuego, ese sea Dios. Pero la gente piensa, ¿qué tipo de holocausto fue el que hizo ahí Elías? ¿Te acuerdas lo que Elías ofreció? ¿Qué fue lo que ofreció sobre el altar? ¿Ah? Una vaca, un buey, un carnero, ¿qué fue lo que ofreció?
Bueno, nada de eso fue lo que Elías le ofreció a Dios. Nosotros pensamos que el sacrificio de Elías fue un buey. Nada de eso. ¿Tú sabes qué fue lo que ofreció Elías verdaderamente? Elías había tenido una palabra profética y cerró el cielo por 3 años. No llovió. Y cuando Elías quiso abrir el cielo, hizo un sacrificio. Dice que trajo los Baales, cortaron su buey y se sajaron, pero Dios no les contestó a los Baales. Y Elías cortó el mismo buey y Dios le contestó a Elías. Pero ¿qué fue? ¿Que el buey que Elías ofreció era más gordo? ¿O que le fue? No. ¿Tú sabes qué es lo que fue? Ofreció Elías verdaderamente en el altar. No fue el buey. Dice que llamó y dijo: denme el agua. Porque el agua era lo que escaseaba. Eso es lo que hacía 3 años que no había. Y el agua de reserva que tenía el ejército. Y la trajo. ¿Y sabes qué hizo Elías? La tiró sobre el altar. La tiró por encima del buey. No solo eso, abrió una zanja y tiró el agua. ¿Pero qué hizo la tierra? ¿Se tragó el agua? No. Cuando tú llevas una tierra, yo soy campesino, que lleva 3 años sin lluvia, y usted deja caer un poco de agua, la tierra se la bebe, se va. Pero el agua que cayó sobre la tierra no se tragó el agua. ¿Sabe por qué? Porque la tierra entendió: esta agua no es para mí, es una ofrenda a Dios. Y fíjate si así, cuando cayó el fuego, dice que el fuego lamió el agua. Entonces, una de las cosas importantes: nunca te comas lo que es de Dios. Reconoce que hay dinero en tu bolsillo que es tuyo y hay dinero que no es tuyo. Reconoce que hay un tiempo que es tuyo y un tiempo que no es tuyo. Hay unas fuerzas que son tuyas y unas que no son tuyas. Hay una mayordomía que es tuya y una que no es tuya. Yo le decía anoche a la iglesia nuestra, le hablaba en Juan 17, cuando el Señor le dijo: he acabado, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Jesús glorificó a Dios no sanando enfermos ni echando fuera demonios, lo glorificó acabando su obra. La única manera que tú tienes de darle gloria a Dios es acabar el llamado que Él te dio, y acabarlo con una buena actitud, con un buen deseo, con una buena disposición. Acabarlo con regocijo y con gozo de corazón, que Dios me llamó a hacer esto y no voy a parar hasta que la iglesia de Avivamiento no tenga 3,000 miembros en Miami. No voy a parar, ese es el llamado de mi vida, lo tengo que asumir como el propósito eterno, como mi llamado. Yo no puedo ofrecerle al mundo lo que Dios me ha dado para que se lo ofrezca a Él. Eso le digo: Padre, le he dado tu palabra. ¿Qué es lo que tú le das a la gente que está en tu trabajo? Le das las quejas, le das el conflicto, le das la murmuración. Dale la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hay que aprender a hacer esas cosas. Señor. Tenemos que aprender a hacer eso. Tenemos. Mi esposo llevamos 15 años de matrimonio. Y no ha sido fácil para ella. Para mí ha sido un banquete. Yo le decía ayer a un grupo de líderes, antier, le decía: hace 15 años que yo en mi casa oigo lo que no oí en tren. Yo tengo 47 años cumplir miércoles, estoy a 3 de 50, imagínate tú, la media rueda. Estoy reprendiendo eso, estoy buscando cómo hacerme botox y cirugía, porque yo sí no voy a ir en la noche con arrugas. Te lo digo con toda honestidad. Yo dieta, gimnasio, botox, de todo, porque me siento que tengo años por delante para dar al Señor. Pero yo pasé los primeros 30 años de mi vida escuchando contiendas y oye esto al otro en mi casa. Le dije a esa gente: los últimos 15 años en mi hogar, yo hace un promedio como de 350,000 veces que he oído la palabra honey, porque así es como me trata mi esposa, honey. Yo nunca oí la palabra por favor en mi cultura, pero cuando mi esposa vino a mi matrimonio, ella introdujo la palabra por favor. Si mi esposa me pega, me dice: honey please, can you, todo es un honey please, can you, puedes, ten la bondad. Yo eso nunca lo había oído. Amén. Yo nunca le, eso no se oye. Yo jamás le abrí la puerta al carro, nada, en primer lugar porque nunca tuve carro en Cuba. ¿Qué puerta voy a abrir? Y en segundo lugar, cuando tuve mis 2 Chevrolet y tuve la guagua BW que tenía, yo no le abro la puerta a nadie tampoco. No, si las mujeres, la liberación de las mujeres, si tú puedes ir al ejército y marchar en las MTT, tú también puedes abrir puerta de carro. Aleluya. Amén. ¿Pues te das cuenta cómo es eso? Nosotros también, en cierto sentido, deshonramos mucho la parte femenina. Pero cuando yo llegué aquí, mi esposa me enseñó a abrir la puerta del carro. Y me enseñó a botar basura. Yo no sabía eso. Nosotros los hombres venimos con el matrimonio y tú sabes, los dos terminamos de trabajar a las 5. Yo me baño, me siento en el televisor a darle clic y la mujer continúa lavando, fregando, o
Cocinando, yo digo que el mejor sexo que tengo con mi esposa es después que lavo plato. Y la gente se me mira, Jaiba, no seas religioso, escucha lo que te estoy diciendo. Cuando tú ministras las necesidades emocionales de tu esposa, tú como hombre vas a ser bendecido grandemente. Comprende, nosotros no podemos esperar como hombre que la mujer trabaje el doble y después nos ministre a nosotros nuestra parte sexual y fisiológica y emocional. Eso es un abuso. Recuerda, la mujer es la ayuda idónea, no la esclava idónea. Eso, pero nosotros culturalmente pensamos que la mujer tiene que lavar, planchar, cocinar y después de la noche me tiene que hacer 1.000.000 de cosas. Es una falta de respeto. Honroso sea en todo el matrimonio el lecho sin mancilla. El lecho sin mancilla no quiere decir que te traes una vaca entre tú y tu esposa. El lecho sin mancilla es el lecho donde tú no abusas la composición emocional de la persona que Dios te dio como ayuda idónea, la mujer de tu pacto. Y Dios nos manda para que haya avivamiento a los hombres levantar manos santas. Un problema serio que tiene la cultura cubana, la venezolana y la colombiana, y todo es la pornografía. Eso detiene el avivamiento increíblemente. Haz pacto con tus ojos. Ni prediqué lo que traía, fíjate. Gloria a Dios, tú eres bueno. Nada de eso. Santo tú eres, Dios. Pero nos hace falta mover a Dios. Y yo te digo, Dios está buscando iglesias, está buscando líderes y gente con esa visión. Porque los cubanos somos muy nacionalistas. Nosotros los cubanos nos cuesta trabajo recibir de un hondureño, de un venezolano o de un colombiano. Nos cuesta trabajo. Nosotros nos gusta recibir de la gente que se relacionó con nosotros. Entonces, para eso nosotros tenemos que levantar iglesias, hombres y mujeres de Dios en esta ciudad bajo una enseñanza diferente. Fíjate que a Jesús no le decían, hey, evangelista, le decían pastor, ¿cómo le decían? Maestro. Maestro. Pablo mismo dijo, yo el apóstol, yo Pablo, quien empezó como predicador, apóstol y maestro de los gentiles, terminó como maestro. El llamado supremo de un cristiano es a terminar como maestro. Es a poner fundamento, es enseñar, maestro. ¿Te acuerdas el himno que cantamos? Quiero seguir las pisadas del maestro. Amén. Eso nos hace falta como iglesia. Vamos a ponernos de pie.